clima es un riesgo para el sector productivo, indudablemente, y creo que lo que debemos hacer es tratar de buscar medidas para reducir esos riesgos o para reducir la vulnerabilidad de los distintos sectores ante esas variaciones del clima. El país se puede dividir en relación a lo que está pasando con el clima, se puede dividir en dos grandes regiones. Una grandísima parte que es el centro, norte, este y noroeste del país, o sea, la gran parte de Argentina, donde se notaron aumentos importantes de lluvia, donde se notaron incrementos importantes de temperatura y donde la producción en términos generales se vio favorecida por el clima. Y por otro lado tenemos la zona de Cuyo, que es algo parecido a lo que está pasando en la zona central de Chile, donde está habiendo una disminución importante de la disponibilidad de agua. Se pueden llegar a afectar en forma importante muchas producciones regionales, que son las que tenemos en esa zona. O sea que en términos generales uno podría decir que lo que está pasando con el clima está afectando de distinta manera a lo que es el centro, norte del país y a lo que es la zona de Cuyo. La variabilidad climática puede verse como una variabilidad general del clima que puede observarse en distintos periodos de tiempo. La variabilidad climática interanual, la que tenemos entre años y que produce variaciones importantes de rendimiento que a veces superan el 60-70%, las variabilidades entre décadas, que también producen décadas más secas y décadas más húmedas y que son un conjunto de años consecutivos que suelen ser más húmedos y más secos, y las variabilidades de largo plazo que producen un cambio importante en las medias del clima. En nuestra región varios estudios demuestran que la variabilidad climática interanual explica alrededor del 60% de toda esta variabilidad que yo estaba diciendo. La variabilidad entre décadas explica alrededor de un 20 o 30%, y la variabilidad de largo plazo, o sea, esa tendencia que tenemos y que se va viendo a lo largo, explica alrededor de un 10 o un 15% de total de la variabilidad. Y yo creo que con toda esa variabilidad nos tenemos que enfrentar para reducir los riesgos climáticos. Los cambios que estuvimos teniendo, o las variabilidades del clima que estuvimos teniendo en Argentina, especialmente desde las décadas del 50, en general han favorecido a los cultivos de verano y a las pasturas. Y dentro de los cultivos de verano, la soja fue el cultivo que se vio más favorecido por este cambio que observamos del clima, de aumentos de la lluvia, aumentos de la temperatura mínima que se dieron en toda esta región. Se ha estudiado que alrededor de un 38, un 40% de la variabilidad del rendimiento de la soja en las últimas 3 décadas se debió a las mejoras del clima, digamos, relacionados a ese cultivo. Hay varias medidas relacionadas con el manejo del riesgo, con el manejo del agua, con muchas medidas, pero una cosa importante, y bien importante, es mantenerse bien informado. Y para mantenerse bien informado hay que disponer de buena información climática de base por un lado, pero también de buena información analizada para que permita planificar y tomar decisiones en base a esa información que tenemos.